Entonces, estamos en la Casa Liz, vamos a entrevistar a Chloe. Chloe, platícanos un poco las ideas que están alrededor de esta casa. Vamos a ver, el edificio básicamente es una casa particular que manda a construir un tal Miguel de Lis, industrial salmantino, que a lo largo de viajes a final del siglo XIX, primeros años del XX, descubre la arquitectura modernista. Sí. Y que quiere construirse una casa particular. Para eso llama a un arquitecto que se llama Joaquín de Vargas, y Joaquín de Vargas es uno de los que participó en el Palacio de Cristal de Madrid. Okay. Y que es el autor también del otro edificio modernista que hay en Salamanca, que es el Mercado Central. Okay. Vargas es de origen de Jerez de la Frontera, en Andalucía, y por lo tanto pues construye una casa, realiza una casa particular alrededor de un patio central, que era un patio abierto de tipo andaluz realmente, y muy poco habitual en tierras castellanas. O sea que el patio abierto es un espacio muy propio del clima, digamos, de Andalucía. Entonces, bueno, pues Miguel de Lis vive aquí con su familia, es una especie, bueno, gran casa, pequeño palacio, como queramos llamarlo. La casa se termina de construir en 1905 y desgraciadamente Miguel de Lis fallece en 1909, por lo tanto él disfruta muy poco tiempo de su propia casa. Y a partir de estos años, a partir del fallecimiento de Miguel de Lis, poco a poco la casa, yendo a parar a manos de distintos herederos, va cayendo poco a poco en una fase de abandono, es decir, va cayendo en manos de gente que no la puede mantener, y poco a poco, a medida que avanza el siglo, va cayendo en esta fase de abandono, que dura hasta los años 70. En los años 70 existe en toda España y entre otras partes en Salamanca unos planes de recuperación de los barrios antiguos a nivel urbanístico. Por lo tanto, en estas fechas es cuando el Ayuntamiento de Salamanca consigue un expediente de expropiación, hacerse dueño de esta casa para evitar la ruina total y definitiva de la casa, y hacer una primera pequeña restauración para evitar la ruina, simplemente. Procura instalar aquí una casa de cultura, pero la situación de la casa en la ciudad, por detrás de las catedrales, al ser un barrio ya muy marginal, que tanto para los turistas como para los propios salmantinos prácticamente se podía decir que la ciudad, el centro de la ciudad, terminaba donde la catedral. Sí. Más allá de la catedral eran barrios ya marginales, un poco más dejados, de calles pequeñas, todavía medievales, estrechas, y de ambiente, por decir de alguna manera, poco recomendable. Por lo tanto, pues realmente la primera restauración de la casa es muy importante para evitar su ruina, pero no da lugar, digamos, a una recuperación total de la casa. La recuperación total llega cuando aparece la figura de Manuel Ramos Andrade. Manuel Ramos Andrade es un anticuario instalado en aquel entonces en Barcelona, pero de origen de Navasfrías, que es un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca a la frontera con Portugal. Él emigró desde muy pequeño, primero al norte de España, luego a Francia, a Australia, recorrió medio mundo para terminar como anticuario en Barcelona. Entonces, en estos años, principios de los años 80, él, al no tener herederos y al poseer una colección muy importante de objetos decorativos de final del 19 y principios del 20, conoce perfectamente Salamanca, conoce la existencia de esta casa, sí, y por lo tanto llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Salamanca, que es el Ayuntamiento se encarga, digamos, de la recuperación definitiva del edificio y de su restauración y transformación en museo, sí, y él dona a una fundación que lleva su nombre todas sus piezas para convertir esta casa en el Museo Art Deco. Esto es lo que ocurre a final de los años 80, y después de, evidentemente, muchas conversaciones y muchos avances poco a poco de los acuerdos entre el Ayuntamiento y el propio Manuel Ramos Andrade, y en el 95
es cuando el museo ya pudo, en abril del 95, cuando pudo el museo abrirse como un museo. Entre los grandes cambios que se han realizado en lo que es la casa original es el rehacer todo lo que era de vidrio, que estaba en un estado deplorable, o sea, ya no existían las vidrieras originales de la casa, estaban absolutamente, vamos, irrecuperables totalmente. Entonces, en vez de optar por intentar imitar lo que era la casa original, lo que se hace es que se diseña unas vidrieras nuevas que añaden cierto color a la casa. La casa posiblemente en su origen tenía menos color, tenía estas grandes vidrieras pero con menos colorido, más. Y se añade sobre todo lo que es la gran cúpula que cubre el patio, que nos permite transformar este patio abierto en un espacio también del museo, en una sala del museo, ¿no? Y además se hace con un diseño de un cielo que recuerda el cielo de Salamanca, la pintura emblemática para Salamanca, que era una pintura de un techo de una sala de la universidad y que se conserva ahora en el Museo de Salamanca y que se ha utilizado como emblema cuando Salamanca fue ciudad cultural, ciudad europea de la cultura en el 2002, etc. Es decir, que es un elemento muy importante para Salamanca, que esta pintura, y por lo tanto aquí digamos que se hace otro cielo de Salamanca con un estilo evidentemente totalmente distinto, ¿no? Y esto sería un poco, pues esto, la base, digamos, de este museo, y para poder entenderlo es entender que se trata de dos iniciativas privadas totalmente. Una, Miguel de Lis, que manda a construirse una casa, y otra, que no tiene nada que ver, Manuel Ramos Andrade, que es un apasionado de las artes decorativas de la época y que tienen la suerte, por circunstancias de la vida, de encontrarse aquí. Okay. O sea, solo se puede entender el museo porque realmente uno cuando visita el museo ve, pues, por ejemplo, determinados elementos en la construcción que no corresponden muy bien al modernismo que, por ejemplo, podemos encontrar en Cataluña, okay, o que encontramos en Francia o en Viena. Elementos como propios y particulares que tienen que ver con el hecho de que aquí se trata de una casa particular y de las exigencias de una persona individual, ¿no? En las colecciones del museo pasa lo mismo. Determinados objetos, se podría preguntar uno, ¿qué hace esto aquí, ¿no? Pues simplemente forma parte de una colección privada, de un coleccionista que tuvo mucho criterio a la hora de elegir sus piezas, pero que evidentemente, pues, determinadas piezas digamos, tenían un valor sentimental para él, un determinado valor que quizá un visitante no entiende así a primera vista, ¿no? Y hay que ir un poco más al fondo. Solo se puede entender esto como, pues esto, que se han juntado dos iniciativas privadas y creo yo que tienen mucha suerte, ¿no?, de haberse encontrado, lógicamente. Se complementan. Sí, perfectamente. La verdad es que la casa no sería lo que es sin las piezas, y las piezas no serían lo que son sin la casa. Muy bien. Sin duda ninguna. Ahora, ¿Manuel Ramos vive aún? Desgraciadamente falleció en el 98. Sí, le tocó ver todavía. Sí, estuvo trabajando con nosotros 3 años y estuvo participando sobre todo lo que ha sido la elaboración del museo. Ha participado, pues, desde principios de los años 80, que es cuando empezaron empezó a gestarse el proyecto. Estuvo presente en todo momento. Todo el trabajo de vidrieras que se ha encargado un artista catalán, un vidriero catalán de la Generalitat que se llama Juan Villaplana. Él ha participado enormemente, por ejemplo, en todo lo que ha sido el diseño. Ha participado muchísimo de los aspectos museográficos, de colocación de vitrinas, de temas de iluminación, de temas de orden de las piezas, es decir, ha estado muy presente. Y todo eso en el espíritu de Coin Hugo. Menos una colección, que es la colección de muñecas de porcelana. Manuel Ramos era
el mayor experto posiblemente en muñecas de porcelana que existía en España en aquel entonces. Su colección es enorme, es la colección más importante a nivel mundial como colección pública. Sí. Tenemos más de 300 muñecas francesas y más de 300 muñecas alemanas. Es decir, ¿Todas en exhibición? Prácticamente. Hay unas cuantas que están en almacén o que están porque están en peor estado, porque nos proceden, algunas que nos proceden del último legado, que fue el legado que recibimos al fallecer Manuel Ramos Andrade también, ¿no? Pero esto era una pasión suya propia, y que aunque algunas coinciden en fechas con las fechas de los objetos decorativos del Art Nouveau y del Art Deco, realmente ninguna de las muñecas se puede decir que pertenecen a ninguno de estos dos movimientos artísticos.